A los hermanos en Cristo y a todos los que nos escuchan por internet, les saludamos e invitamos a este púlpito virtual por el cual hemos decidido salir como iglesia si Dios lo permite, sugiriéndoles tener en cuenta el orden numérico de las prédicas, así podrán recibir secuencialmente el conocimiento de la palabra de Dios en su propósito eterno, que incluye su voluntad y su economía. Asimismo, considerando 1 Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno. 2 Corintios 2:17, que no negociamos con la palabra de Dios. Mateo 10:8, de gracia hemos recibido y de gracia lo damos. Tomamos en cuenta las diferentes versiones de la Biblia, incluyendo la Biblia Recobro, como también las revelaciones y pensamientos de hombres de Dios. Porque si Dios se los dio, entonces le pertenecen a la Iglesia, y nuestra misión es dar a conocer la palabra de Dios sin lucrar de ella. Jesucristo es el Señor. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el siguiente: la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La prédica de referencia es la número 18 y lo que ustedes ven en pantalla es lo siguiente: si bien la voluntad de Dios encierra a toda la Escritura, concretamente el título de esta prédica se refiere a su voluntad secreta. Y como sabemos, en este tiempo les será revelada solo a sus escogidos, porque a ellos les ha sido dado la fe, y es por medio de ella que tenemos entrada a la gracia, mediante la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor, la cual nos adhiere firmemente a Él, el ungido, y Dios Padre nos hereda al ser sellados por su Espíritu, que es su vida en nuestro espíritu, y que al mismo tiempo son las arras, constituyéndose en la naturaleza divina para que nuestro corazón participe de ella y nuestra alma sea afiliada al heredar a Dios, saturándose de la semejanza divina, la cual se constituye en nuestra nueva vida, produciendo la piedad en nuestro cuerpo, que es Cristo manifestado, quien nos hace experimentar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Hechos 22:14, segunda de Timoteo 3:2, Tito 1:2, Romanos 5:2, segunda de Corintios 1:21, segunda de Pedro 1:4, primera de Timoteo 3:16 y Romanos 12:2. Bien, hermano, de la prédica de referencia número 18, titulada "Debemos buscar entender y poner en práctica la voluntad de Dios", habíamos dicho en esta prédica que solo los escogidos de Dios están en la capacidad de poder entender la palabra de Dios. Miren lo que estoy diciendo. Solo los escogidos de Dios tienen la capacidad para poder entender la palabra de Dios. Ustedes saben que hay una palabra revelada que todos pueden entenderlo, pero hay una palabra secreta que solamente lo pueden entender los hijos de Dios. Mira lo que dice Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mira lo que dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Todos los días son malos. ¿Y por qué todos los días son malos? Porque el príncipe de las tinieblas, que es Satanás, es el que gobierna este mundo. Por eso que el Señor dice, aprovechen el tiempo, que no seamos insensatos. ¿Qué nos está diciendo? Que aprovechemos toda oportunidad que se nos presente para acercarnos a Dios. Y también hemos dicho que la máxima creación de Dios no es el hombre, ni tampoco los cielos y la tierra, es el nuevo hombre. ¿Y quién es el nuevo hombre? Cristo como cabeza y la iglesia como cuerpo. Vamos a 2 de Pedro 3:16. Mira lo que dice. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen
como también las otras escrituras, para su propia perdición. La mayoría de las congregaciones sabemos que no son iglesias, y son siempre congregaciones porque a ellos no les ha sido dado. ¿No les ha sido dado qué? No les ha sido dado, hermanos, la vida y la piedad. Porque el Nuevo Testamento es Cristo. Y si no tienen a Cristo como realidad, no pueden entender, porque Cristo es la palabra misma. Por eso que Pedro dice, con respecto a las epístolas de Pablo, que son difíciles de entender. Y son difíciles de entender porque el entendimiento viene solamente por la fe. Si nosotros vamos a Hebreos 11:3, en su parte inicial podemos leer lo siguiente: por la fe entendemos. ¿Acaso las congregaciones que no son iglesias no tienen fe? Efectivamente, no la tienen. Porque mira lo que dice 2 Tesalonicenses 3:2. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe, Señor Jesús. El título de la prédica anterior es: debemos buscar entender y poner en práctica la voluntad de Dios. No puedes poner en práctica algo que no has entendido. Y el entendimiento de la palabra es mediante la fe. Y los escogidos están en esa capacidad para poder entender la voluntad de Dios. Vamos al libro de Gálatas 3:23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Los que no son iglesia se han quedado en la ley, porque la fe no les ha sido revelada y por lo tanto no pueden entender la palabra de Dios. No lo van a entender nunca si la fe no les es revelada. Miren el privilegio que tienen los escogidos. Pueden entender la voluntad de Dios porque la fe les ha sido revelada. Y no solamente eso, porque cuando la fe nos es revelada, nos constituimos en escogidos de Dios. Pero debemos dar un paso más adelante de renovar nuestra mente. Y para renovar nuestra mente hay que tomar la decisión para hacerlo. El Señor no nos impone, la decisión es del escogido. El Señor no solamente nos ha dado la fe, sino nos ha dado también el libre albedrío, y eso lo dice Romanos 8:6. Vamos allí, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. La Biblia recobro: te o pones tu mente en el espíritu o pones tu mente en la carne. Depende de uno donde ponga la mente. Y eso significa libre albedrío. Eso lo tienen los escogidos. En prédicas anteriores hemos dicho, nadie tiene voluntad propia como tal. Es cierto que el hombre tiene voluntad, pero esa voluntad ha sido capturada por Satanás. Por lo tanto, ningún ser humano tiene libre albedrío. Ningún ser humano hace lo que se le antoja. No lo puede hacer. Satanás lo dirige y hay algo más que nos ha dado. Y solamente se lo ha dado a los escogidos. Vamos al libro de 2 de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nos dio la vida y la piedad. ¿En qué momento nos dio la vida y la piedad? En el momento que fuimos confirmados en el bautismo en Cristo. Porque en ese momento fuimos investidos de poder. No el poder que recibimos en el bautismo del Espíritu Santo, que es objetivo, sino ese poder que señala 11:2 de Isaías. Vamos allí: reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esto cuando nosotros somos confirmados, como lo señala 2 de Corintios 1:21. Entonces, solamente los escogidos pueden entender la voluntad de Dios, porque están capacitados para ello. Tienen fe, tienen libre albedrío, tienen el poder de Dios hecho real en ellos, y mediante ese poder Dios nos da la vida y la piedad. Porque la vida es la imagen de Dios y la piedad es la semejanza de Dios. ¿Por qué nos dio eso? Si nosotros queremos saber por qué fuimos escogidos, escuchemos lo que dice la prédica número 3. Todo escogido tiene que llegar a entender el gran misterio de Dios. Y eso está en Efesios 5:32. Vamos allí. Grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Cristo como cabeza y la iglesia como cuerpo. Por eso que hay muchos escogidos que se han estacionado en Efesios 5:14, porque no han renovado su mente y no pueden entender todavía, siendo escogidos,
ese gran misterio, porque Dios no les ha revelado. Y no les ha revelado porque ellos no han tomado la decisión de seguir al Señor. Como dice Lucas 9:23. Señor Jesús, cuando nosotros tenemos este gran misterio revelado, 1 Corintios 6:17 va a ser una realidad. Vamos allí. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Nos constituimos en un solo espíritu. Y si nos constituimos en un solo espíritu, vamos a poder poner en práctica la voluntad de Dios. Porque es Cristo en nosotros realizando la voluntad del Dios Padre. Cuando eso es así, el Señor estará satisfecho. Porque alcanzará Efesios 3:11, que es su propósito eterno. Pero el tema que debemos tratar el día de hoy es: la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Nadie puede decir que es buena, agradable y perfecta si no tuvo la experiencia de ser uno con Cristo. ¿Por qué nos ausentamos con facilidad de la iglesia? ¿Cuál es nuestra posición dentro del cuerpo de Cristo? ¿Por qué nos molestamos cuando la palabra comienza a golpear nuestra carne? ¿Por qué? Es porque quizás no hemos entendido que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Vamos al libro de Romanos 12:2. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quién puede decir esto? Un escogido está capacitado para decirlo, pero solamente lo va a decir el escogido si decidió seguir a Cristo, si está bajo la enseñanza de la unción, si ha experimentado el manantial de vida en su alma. Cuando experimentamos ese manantial de vida, entonces por nuestro interior correrán ríos de agua viva, que son las experiencias de Cristo que se han hecho uno con nosotros. Y en esas experiencias podemos disfrutar a Cristo mismo. Y solamente en esa situación vamos a poder decir: la voluntad de Dios es buena. Vamos a Salmo 89:17. Porque tú eres la gloria de su potencia. Por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Porque la potencia de Dios está en esa imagen, en esa vida que puso en nuestro espíritu y que se mezcla cada vez más con nuestro espíritu en la medida que nos negamos, porque estamos conectados a su potencia, a su imagen. Entonces, vamos a caminar por esas buenas obras que Dios determinó de antemano para que anduviésemos en ella, como dice Efesios 2:10. Vamos allí, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, porque Dios nos preparó el camino por el cual tenemos que transitar. Nosotros sabemos, hermanos, que hay una voluntad suprema y hay una voluntad individual para cada uno de nosotros. Y eso lo señala Salmo 119:35. Y en esa voluntad individual, Dios preparó para cada uno de nosotros esas buenas obras. Y esas buenas obras, hermanos, que muchas veces nosotros lo miramos como obstáculos, pero son oportunidades que Dios nos da para podernos negar. Va a desgastar a nuestro hombre natural, quitando la vida que nos gobierna. Esa vida que gobierna nuestra alma, que ha sido contaminada por la naturaleza satánica y que la Biblia lo llama carne. Y en Gálatas 5:17 dice que hay una lucha entre la carne y el Espíritu de Dios. Señor Jesús. Y mira lo que dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo comenzamos a entrar en la voluntad de Dios? Cuando comenzamos a andar en esas buenas obras que constituyen la voluntad individual para cada uno de nosotros, pero que apuntan a la voluntad suprema. Porque cuando estamos en la fe, somos firmes, sea cualquiera de las circunstancias que pasemos, sabiendo que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Lamentaciones 3:25. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. ¿Qué cosa nos dice Juan 5:39-40? Escudriñad mi palabra, pero no quiere venir a mí para que tengáis vida. No buscamos a Dios. Y no lo buscamos, hermanos, porque nos atemorizamos cuando vemos las circunstancias, sin entender que son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas, confiados que tenemos el poder de Dios en nuestras vidas. Señor Jesús, sabiendo, hermanos, que las adversidades también las creó Dios, son oportunidades. Y son oportunidades, hermanos, porque es mediante estas buenas obras vamos a poder pasar la puerta para estar en el siguiente nivel. Y esa puerta es Cristo. Esas buenas obras nos van a hacer experimentar la cruz de Cristo, porque esa puerta tiene la forma de cruz, y la cruz nos va a moldear para poder entrar por esa puerta. Y mira lo que dice Lucas 13:24.
esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué dice angosta? Algunos lo califican por la dimensión, pero es angosta porque esa puerta tiene la forma de cruz. Y cuando dice esforzaos, que nos esforcemos en Cristo, que nos esforcemos en la gracia, no en el hombre natural. Cuando nuestro hombre interior se fortalece, vamos a poder atravesar esa puerta. Señor Jesús, mira lo que dice 118:20 de Salmo. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos, por ella entrarán los que se han hecho uno con el Señor. Para entrar a la siguiente característica de la voluntad, entramos al lugar santísimo, que es agradable. Volvamos a Filipenses 1:6. Estando persuadido, convencido, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa buena obra que hemos hablado en el primer punto nos va a llevar a la perfección. En medio de los dos, el Señor nos dice que su voluntad es agradable. Señor Jesús. Mira lo que dice 2 de Corintios 2:15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Cuando nosotros pasamos esa puerta que tiene la forma de cruz, entramos al lugar santísimo. Entramos al lugar santísimo significa que nos mezclamos más con Dios. Nos hacemos cada vez más un solo espíritu. Nuestro hombre interior sale fortalecido desde la conciencia y se expande a nuestra alma y se establece como el nuevo hombre. Y a partir de allí es la nueva vida que gobernará nuestra alma. Esa vida que será expresada en nuestro cuerpo. Cuando nosotros entramos al lugar santísimo, porque hemos pasado por ese marco que tiene la forma de cruz. Nosotros que hemos sido vasos de barro, al pasar por ese marco, nos constituimos en vasos de oro, vasos de honra. Esos vasos son los recipientes para contener a Cristo. A ese Cristo que fue molido en la cruz por tus pecados y por los míos. Entonces, como vasos, vamos a llevar el olor grato de Dios. Vamos a esparcir en nuestro andar ese olor a Cristo, ese olor a vida, porque comenzamos a expresar la vida de Dios. Comenzamos a dar un testimonio elevado. Cristo viviendo como nuestras vidas. Una sola vida, un solo vivir. Y que mediante esas buenas obras vamos a experimentar el agrado de Dios. Dios se va a agradar cuando nosotros pasemos victoriosos por esos caminos que Él ha determinado con anticipación para cada uno de sus hijos. Colosenses 1:10 nos dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando nosotros andemos por esos caminos que Él ya lo señaló para cada uno de nosotros, esos caminos nos van a llevar a ser enriquecidos con la vida misma de Dios. Y cuando eso ocurre, vamos a conocer la voluntad de Dios, porque en esos caminos solamente se puede transitar por fe. Si nosotros vamos a la primera parte de 11:6 de Hebreos, mira lo que dice. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Las circunstancias te van a desanimar, pero tenemos que tener presente que la fe no es de todos. Como dice 2 de Tesalonicenses 3:2, la fe es de los hijos de Dios, porque la fe es Cristo mismo. Y es mediante esta fe es que le agradamos a Dios. Es mediante esta fe que la voluntad de Dios es agradable. ¿Por qué? Porque es mediante esta fe que entramos a la gracia, que es Cristo, como lo señala Romanos 5:2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios. Entramos en Cristo por la fe. Por la fe tenemos el bautismo en Cristo Jesús. Por la fe nos hacemos uno con el Señor. Por eso que la voluntad de Dios es agradable. Entonces, si nosotros queremos experimentar estas características que tiene la voluntad de Dios, como lo dije antes, tenemos que hacernos uno con Él. Porque cuando nos hacemos uno con Él, además de experimentar que la voluntad de Dios es buena, agradable, también es perfecta. En Efesios 5:17, miren lo que dice. Por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor está en el gran misterio que nos tiene que ser revelado y que lo hemos visto en Efesios 5:32. Cristo como cabeza y nosotros como iglesia, su cuerpo, unidos, un nuevo hombre, una sola persona. Una sola vida, un solo vivir. No seamos insensatos, dice. Tenemos que saber cuál es la voluntad del Señor, ser un solo espíritu. Y cuando somos un solo espíritu, llegamos a la tercera característica de la voluntad de Dios, perfectos. Así como dice Filipenses 1:6,
que Él nos llevará a la perfección. ¿Y de qué perfección nos está hablando el Señor? ¿Cuándo somos perfectos, hermanos? Cuando el corazón de Dios encaja en nuestro corazón. Y encaja solamente cuando hemos pasado por ese marco que es la cruz. Y cuando hemos pasado por ese marco que es la cruz, entonces hemos renovado nuestra mente. Tenemos la mente de Cristo. En nuestra mente están los propósitos de Dios. Señor Jesús, vamos a Job 7:17, que es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón. Cuando dice que Él pone su corazón encima del nuestro, significa que nos hacemos un solo espíritu, una sola persona. Señor Jesús, mira lo que dice Primera de Reyes 11:4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Y no es perfecto porque no pasa por la cruz, que significa llevar la cruz de Cristo. Señor Jesús, su corazón no era perfecto porque sus mujeres se desviaron, sus mujeres se inclinaron a dioses ajenos, a sus costumbres, a sus hábitos, a sus preferencias. Esos son los dioses ajenos. Dioses ajenos es todo aquel que ocupa el primer lugar en tu vida. Cuando tú tienes dioses ajenos, entonces no has pasado por el marco, no eres uno todavía con Cristo, porque Dios quiere que prosperemos y tenemos que afinar, mirar qué es lo que tenemos que dejar. Quizás nuestro hablar, quizás todavía algún hábito escondido. Mira lo que dice el mismo libro 8:17. Y David, mi padre, tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. ¿Por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? Porque en su corazón de David había una intención de hacerle casa a Dios. Y hacer casa a Dios significa hacerse uno con Él. Mira lo que dice el 9:4 del mismo libro. Y si tú anduvieras delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y decretos. Y si tú anduvieres delante de mí, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo lo que dice Génesis 17:1. Vamos allí. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Cuando nosotros pasamos el marco de la cruz, cuando nos hacemos uno con el Señor nos está diciendo: anda delante de mí, porque yo soy el Todopoderoso. 17:5 de Génesis, mira lo que dice: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Cuando vamos delante de Dios, Dios nos cambia de nombre, porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Estamos en el nuevo hombre. Por eso que en el libro de Hechos 13:22, el Señor dice de David, y estamos terminando: quitado y levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Recobro dice: quien hará mi voluntad. ¿Por qué dice de David eso? Porque el Señor sabía que él iba a pasar por el marco de la cruz, iba a ir delante de él. Pero cuidado, aún estando en el nuevo hombre, podemos desviarnos, podemos deslizarnos de la voluntad de Dios, podemos andar simuladamente, como ocurrió con Salomón. Sus mujeres se inclinaron a dioses ajenos y él desvió también su corazón. Su corazón de Salomón tampoco fue perfecto. Entonces, tenemos que entender que cuando nosotros estamos en esos tres conceptos en los que el Señor define su voluntad, entonces estamos en el vivir más elevado aquí en la tierra, que es Cristo, como vida en nuestra vida de resurrección. Y los dos teniendo un solo vivir. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén.